esta charla de por qué nos cuesta tanto cambiar. Hoy les voy a dar un resumencito de los que no vinieron la semana pasada para que podamos empalmar con el tema de hoy, que es cómo iniciamos el cambio a través de la meditación. Entonces, básicamente, el cerebro es como el que mueve todo, es el órgano, diría, no podríamos decir que es más importante porque todos son importantes, pero es el órgano que regula todo lo que es el tema de la personalidad, el carácter, la inteligencia, y cada decisión que tomamos está influida por el cerebro. Si tenemos un cerebro sano, tenemos felicidad, salud, amor, sabiduría, pues todo, porque el cerebro nos provee ese bienestar. Pero si nuestro cerebro no está sano, ya sea porque lo tenemos cargado de pensamientos, de imágenes negativas, o porque tiene un daño físico, eso va a influir en nuestro comportamiento. Uno piensa que un daño físico, ¿por qué? Pero ustedes saben que puede causar parálisis, puede causar pérdida de algún órgano de los sentidos, depende de donde está ubicado el alma. Pero si lo que estamos cargados de pensamientos negativos que nos producen un nivel de estrés alto y nos empieza a cargar pues de un malestar general, no nos permite ser lo exitosos, sabios, triunfadores que seríamos si estuviera sano. Entonces entraríamos en un nivel de no bienestar, de tristeza, enfermedad, pobreza, no ser sabio, porque el estrés no te permite tener acceso a tu nivel de conocimiento completo y serías menos exitoso. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad que tiene el cerebro para hacer nuevas conexiones neuronales que nos permiten hacer viajes al interior, y a través de esos viajes al interior podemos hacer una sanación física o una sanación emocional nosotros mismos a través de esos viajes. Los viajes pueden ser guiados por algún terapeuta o pueden ser logrados a través de una meditación, como lo que vamos a hacer ahora. Entonces, estas nuevas conexiones permiten que se creen nuevos surcos en el cerebro con información adecuada para nuestro bienestar. Estas son las neuronas, y entre una neurona y otra hay unas conexiones a través de impulsos eléctricos, y eso es lo que cambiamos cuando decidimos hacer el cambio. Normalmente, la persona que somos hoy en día, con nuestras virtudes y con nuestros desaciertos, se da porque hay unos caminos neuronales que no solamente que regulan no solamente la parte cerebral interna, sino que afecta el resto de nuestro comportamiento y del cuerpo, y eso es lo que hace que seamos hoy en día como somos. El momento en que decidimos hacer un cambio, hay que empezar a hacerlo de una forma adecuada, de modo que las neuronas encuentren un nuevo camino acertado para empezar nuevas conductas, nuevas costumbres que se conviertan en hábitos y que nos permitan ser seres integrales y seres sanos y lograr el cambio en la personalidad que queremos. Por eso existen curaciones inexplicables, porque son personas que en mitad de su enfermedad fueron capaces de entrar adentro de su mismo ser, darse cuenta el para qué, cambiaron la actitud que identificaron, y eso hace que haya una sanación inmediata que para los médicos es algo espontáneo, que no tiene explicación, pero desde la neurociencia, que es desde donde se tiene toda la información y la he estudiado, eso se da cuando hacemos el viaje interno, que es lo que les voy a proponer hoy, hacer una especie de viaje interno. También nos provee cambios en mente y cuerpo, las nuevas conexiones neuronales, y nos da nuevas oportunidades, porque si cambio de ser una persona negativa a positiva, de ser inactiva a ser activa, empieza a abrirse un mundo diferente para mí. ¿Cómo desarrollo mi cerebro? Entonces, nosotros llevamos la divinidad dentro de nosotros, llámese divinidad al Dios que para cada uno sea el amor de su vida, con el que se conecta, con el que se identifica, y como somos creadores, porque hacemos parte de ese Dios, estamos creados a imagen y semejanza de esa divinidad, tenemos todo a nuestro alcance para hacer
ese desarrollo y ese cambio en nuestro cerebro que nos permita mejorar en todos los niveles. Y yo tengo la oportunidad de hacer el cambio como elección o como reacción. El cambio como reacción lo hago cuando me enfrento a una dificultad, a una catástrofe, a una enfermedad grave y me toca hacer el cambio como reacción. Pero es más agradable hacer el cambio como elección cuando estando bien, teniendo todo digamos, en una estabilidad, me doy cuenta que estoy cometiendo errores que me pueden llevar a un caos. Me doy cuenta que tengo actuaciones inadecuadas que me pueden llevar a una enfermedad y desde mi tranquilidad decido hacer el cambio antes de que me pase lo que me puede pasar. Entonces ahí sería un cambio como elección. Esto es una representación de un cambio como elección, se hace desde el bienestar, desde el hacer conciencia y desde el bienestar tomo precaución para hacer los cambios antes de. Distinto sería a que si lo hago como reacción, sería un cambio en un estado de caos. Y no es tan fácil hacer un cambio cuando estás en un estado de caos. ¿Cómo cambiamos nuestra vida? Entonces, lo primero es que empecemos a darnos cuenta de que algo no está bien y empezamos a buscar conocimiento y empezamos a asimilar ese conocimiento. Eso se llama saber. Después, entonces, adquirimos una experiencia práctica porque empezamos a ver cómo aplicamos ese conocimiento nuevo a nuestro actuar, a nuestra conciencia. Entonces, ese es el saber cómo. Y ya después de eso, entonces adquirimos las facultades, porque el saber cómo se hace parte de nosotros, ya entra a nuestra parte subconsciente, lo adoptamos como parte de nosotros y ya ese es el conocimiento real, porque ya quedó instalado dentro de nosotros. Para cambiar la vida tenemos que cambiar las ideas que tenemos con respecto a la naturaleza afuera y la naturaleza dentro también, la realidad. ¿Cómo empezó todo? Este señor llamado Descartes, a este señor le debemos la dualidad. Hace alrededor de 300 años, él dijo que, 300 o 400, que todo era positivo y negativo, energía y materia, mente y cuerpo, y después vino Isaac Newton y lo confirmó y les dijo que esto era verdad y que además el hombre tenía la capacidad con su mente de cambiar todo lo que pasaba en la materia, o sea, en el mundo físico, pero lo confirmó desde la dualidad. ¿Qué pasó en esa época? Desde ahí viene que estos dos dijeron, la parte del cuerpo y la parte de la mente no pueden ser tratados por las mismas entidades. Entonces el cuerpo, que es lo físico, lo va a tratar la ciencia, y la mente, que para esa época era la parte espiritual, lo va a tratar la religión. Por eso, hasta hace muy poco, la medicina estaba ligada solamente a la parte física, porque todavía se seguía rigiendo por estas teorías de Descartes y de Newton. Pero cuando llegó Albert Einstein, él dijo, no, eso no es verdad. La materia y la energía son totalmente intercambiables, porque una partícula se puede convertir en onda y una onda se puede convertir en partícula. Entonces, esa división no es correcta. Y demostró que la medicina china, la medicina ayurveda, todas esas medicinas todo el tiempo han estado trabajando como unidad, se llama holístico, cuerpo, mente y alma, y la energía es solo una, que se manifiesta de diferentes maneras. Pero en la parte occidental, en toda la medicina occidental, seguían rigiéndose por esto. Ese es el gran cambio que empezó el siglo pasado, lo inició Albert Einstein, y fuera de eso, Chopra empezó a partir de los 80s a hacer cambiar la conciencia de las personas para que aterrizaran en esto, y ahí empezó realmente el gran cambio y la medicina a mirar qué iban a hacer. Entonces, estamos convencidos de que la tierra que nos sostiene y todo lo que tocamos es sólido. ¿Por qué? Porque nuestra sensibilidad, nuestras terminales nerviosas están hechas para que cuando yo toque
sienta algo sólido porque vibro a una velocidad diferente a la masa, pero eso lo tenemos porque no hemos entrado a un nivel de vibración de conciencia donde podamos atravesar todos los sólidos si cambiáramos el nivel de vibración de todo nuestro cuerpo. Pero en este momento no está todavía el desarrollo del ser humano para entrar en esa quinta, sexta, séptima, onceava dimensión, aunque hay personas que lo están logrando, pero si vamos a mirar realmente la materia que es, en Newton y Descartes, la materia era solo materia. Entonces, el átomo era un núcleo y unos electrones girando alrededor del núcleo, y cada parte era una masa sólida, tanto un núcleo como los electrones y muchos átomos eran lo que veíamos como materia. Pero cuando empezó la física cuántica, nos dimos cuenta que un átomo cuántico no es esto. Esto es la representación anterior. Es un núcleo que el ejemplo que ellos ponen es equivalente a que tú tengas una nuez en mitad de un estadio de fútbol. Y esa nuez es el núcleo. Y todo el resto que hay alrededor son nubes de electrones que son tan pequeñas como si fuera una nube que estuviera rodeando el estadio. ¿Qué quiere decir? Que el 99.99% es espacio y solamente ese 0.001% es materia. Pero no tenemos todavía esa visión holográfica, esa visión, ¿cómo se llama? Ahorita me llega a la mente. El caracol tiene ese tipo de visión, que el caracol no ve sino por oleadas de ondas. Entonces, si yo estoy aquí y salgo y voy dentro, el caracol nunca se dio cuenta de que yo salí y voy a entrar. Nosotros tenemos una visión continua que nos permite ver el movimiento, y el mundo gira tan rápido que nosotros lo vemos como estático, lo sentimos como estático y lo sentimos como masa, pero es por nuestra condición de cuerpo físico que tenemos ahora. Entonces, la atención de la realidad corresponde a la atención. En la física cuántica, Albert Einstein fue el que inició esto. Él demostró que el observador es el que hace que la partícula pase de partícula a otra o de otra partícula. En una caja donde está sin manifestarse un ADN o cualquier elemento, el observador hace que se modifique. Si yo, lo que hablábamos hace días, yo tengo esta conciencia y veo esta parte del mundo, la veo de esta forma, y esta persona tiene otra conciencia, la misma parte del mundo la ve de otra forma, porque la puede ver desde la negatividad, la puede ver desde su limitación, porque le falta calidad de la visión. Nosotros cada uno crea la realidad. Pero físicamente hicieron un experimento en una clínica en Estados Unidos que pusieron una caja con partes de ADN y hicieron que las personas empezaron, 3 grupos de personas estuvieran pensando positivamente con respecto al ADN, otro grupo pensando positivamente y sintiendo alguna emoción con respecto al ADN, y un tercer grupo pensó lo mejor de ese ADN, pensó que se podía girar y le puso toda la emoción y lo vio como hecho, y realmente ese grupo de personas hicieron que el ADN diera giros en un sentido y en el otro como ellos lo estaban visualizando. Por eso se dice que tenemos la capacidad, dependiendo de cómo veamos, de cambiar la realidad. Ese se llama el efecto observador. Entonces, nuestra mente puede influir en la aparición de un electrón o una partícula o una onda, entonces también puede influir en la aparición de cualquier posibilidad del universo para nosotros. Ante cada hecho que vayas a vivir, hay infinidad de posibilidades. Depende cómo te cargues, si positiva o negativamente, atraes esa posibilidad. Por eso, 3 negocios iguales. Le puede ir a uno muy bien, a otro más o menos, el otro quebrarse. Con las mismas condiciones, la misma cantidad de personas, de 5 personas que vayan por esa calle, los mismos productos. ¿Dónde está el cambio? En el observador. ¿Quién es el observador? El dueño del negocio. ¿Cómo fue la misión y la visión que creó? Cómo ve el negocio de próspero, el otro cómo está lleno de negatividad y pensando esto se me puede quebrar, esto se me puedo quedar sin clientes, y esa visión hace que se convierta en realidad.
Entonces, esto es para que hagan conciencia de que todo lo que yo tengo aquí es lo que está representándose en todo lo que nos rodea. Si yo visualizo esta casa y soy capaz de poner todos los elementos que la física cuántica dice en el momento de visualizar, no solamente imaginarme que va a llegar a esta casa, sino ser capaz de visualizarla y sentir una emoción de un nivel de vibración muy alto y tenerlo como agradecerlo, como si yo hubiera pasado, esa casa con el tiempo se materializa. Entonces, nuestra conciencia, que es la mente, afecta la energía, que es la materia, porque nuestra conciencia es energía y la energía es conciencia. O sea que todo es lo mismo. Descartes y Newton lo tenían separado, pero somos uno solo. Si ustedes miran, todas las religiones del mundo están yendo hacia la unidad. Todos somos uno, todos hacemos parte de todo, lo que cada uno haga influye en nosotros. Ese es lo que el mundo ve. Se ha descubierto que realmente somos uno solo. Entonces, en Estados Unidos hicieron unos experimentos de coherencia cardíaca, donde se dieron cuenta que entre el corazón y la mente hay una gran conexión. Por eso estos científicos, Glenn Green, que es el biólogo celular, que hizo la prueba del ADN, se dio cuenta que por más que pensemos que quiero esto, se materialice, si no está involucrada la emoción de alta vibración del corazón, no funciona. Cuando no activo mi corazón, cuando no soy consciente de mi amor propio, de mi amor por los demás, y lo pongo el sentimiento en todo lo que yo hago, no va a funcionar bien todo lo que se mueve en nuestras vidas. Entonces, la fisiología de las emociones, la interacción entre el corazón y el cerebro, pensar en el objetivo claro y acompañarlo de una emoción elevada. Si ustedes han ido a conferencias de coaching, se han dado cuenta que antes de empezar cualquier tema, estas personas suben el nivel de vibración, cuentan chistes, se gozan algunos de los que están en el auditorio, hacen reír a la gente. Cuando suben el nivel de vibración completamente, en ese momento empiezan a entregar información, porque en ese momento es que las personas se abren, su mente se abre para que ingrese todo lo mejor de la información. Estoy dándoles un resumen. La vez pasada nos ampliamos en cada parte, pero esto es un resumen para que puedan analizar a las otras personas, luego le compartimos si quieren. Entonces, antes de alcanzar un resultado, hay que agradecerlo. ¿Cómo? Como si ya se hubiera dado. O sea, estoy dando gracias porque esta casa se está materializando, está en camino, ya va a llegar a mí, gracias porque esta casa es mía. Que la mente no sienta que le estás engañando, pero que sí es un proceso que va en progresión, que va a llegar. El estado de gratitud le transmite al campo la señal de que esta situación ya ha ocurrido. La mente no identifica entre realidad e imaginación. Ustedes pueden hacer un entrenamiento para subir el nivel de masa muscular físico o mentalmente. Y hay experimentos donde personas se pusieron a hacer entrenamiento físico y suben volumen de masa muscular. Y a otros los pusieron a que todos los días se imaginaran el nivel de dificultad del ejercicio que estaban haciendo y en su mente se visualizaran haciendo el ejercicio, y esas personas lograron subir la masa muscular, no tanto como el que estaba físico, pero muy cercano. Mientras que el que se queda solamente pensando no se desarrolla la masa muscular, porque no está acompañado de esa energía de alta vibración que es la del corazón. Y de agradecer, además. Este es el agradecimiento que hay que dar por descontado. Puedes imaginar esa realidad tan plenamente que empieces a estar ahora en esa vida futura, sí. Hay una chica hija de Joe Dispenza, que él la entrenó completamente cómo visualizarse estando en Italia, que era su sueño. Todo el proceso de visualización, de sentirse como si fuera real, y no involucrarse en el cómo quieres que te lleguen las cosas, sino solamente cómo quiero sentirme con esto que yo deseo y verme ya con ese tema realizado. Y esta niña logró irse para Italia sin pagar un peso, y los veces que quería, a los lugares donde quería, porque es como si ustedes mandan un paquete de información de cuánto al universo, a esperar a que haga un match con alguien que está buscando lo que tú
tienes y tú buscas lo que ella tiene. Pero si tú pones de tu mente para planear, es que eso, yo lo voy a hacer así, me va a llegar así, hasta ahí te llega, porque ya tu mente está condicionando un hecho que es completamente energético. El nuevo modelo de realidad nos reta como creadores cuánticos a cambiar algo en nuestro interior, en la mente y el cuerpo, en los pensamientos y sentimientos antes de experimentar la evidencia física por nuestros sentidos. Aquí hay un tema y es que también hay que tener fe en lo que estoy haciendo y ponerle toda la emocionalidad, todo el convencimiento y ser capaces de visualizarnos, hacer un viaje interno que fue con el que empezamos la presentación. Ese viaje interno que tú logras ponerte como observador de tu propia mente, de tu propio subconsciente y ser capaz de empezar a manifestar de una forma adecuada lo que tú deseas. Entonces recibimos lo que enviamos. Esta chica se soñó estar en Roma, se soñó estar en Florencia y ¿qué hizo? Sus pensamientos enviaron la señal. La emoción atrajo la situación que coincidiera con su frecuencia emocional. Entonces, ojo con lo que envías, porque vas a recibir de lo mismo en una vibración igual a lo que tú envías. Si yo estoy criticando a los demás, si estoy pensando mal de todo lo que hay afuera, eso mismo me va a devolver el universo, porque ese es mi nivel de vibración. Mientras que si estoy conectado con todo lo mejor, con todo lo bueno y materializando cosas agradables para mí, para el resto, de eso mismo se me va a devolver. Entonces ahí es donde hay que hacer conciencia, somos creadores y esto se está dando cada vez más. Cada vez hay más personas despiertas en el universo. Despertar quiere decir que están en un nivel de conciencia donde dejan de sufrir porque ya han hecho una conexión con el Dios, no importa de qué religión sea, de sentir a Dios adentro y sentirse todo el tiempo conectados. En ese momento se empieza a vivir el aquí y el ahora, y cuando tú vives el aquí y el ahora, ya no hay preocupaciones, porque no traes del pasado los miedos, las angustias y los remordimientos, ni traes del futuro cosas que tal vez nunca te vayan a ocurrir, pero por el miedo, si te quedas ahí, las atraes. Entonces depende de ti atraer algo que te encante y que has soñado siempre, o atraer desgracias y cosas que tú no quieres para tu vida. Entonces, nuestro entorno exterior crea la misma realidad siempre. Entonces, los recuerdos, lo que te trae el pasado, si tú lo sigues trayendo, sigue manteniéndote en la misma posición donde estás. No te permite cambiar porque te quedas anclado con esas personas, esas cosas, esos lugares que no te gustó, pero como sigues sufriendo por eso, los sigues manteniendo ahí vivos y permanentes. En cambio, todos los recuerdos se reflejan en las neuronas, lo que vimos al principio en la foto, cómo se conecta una neurona con otra y cómo se hacen los surcos. Si tú te mantienes en estos recuerdos, en el cerebro se van a repetir las mismas sinapsis, que es la conexión entre neurona y neurona, y vas a seguir siendo el mismo por más que quieras hacer un cambio. O sea, mientras no haya una nueva surco creada por sinapsis hechas en diferentes recorridos a los que yo estoy haciendo, no vas a lograr un cambio real. Esta es otra representación de cómo mantenemos esas sinapsis que nos mantienen estancados en el mismo lugar. Cuando el cuerpo es el que dirige todo, ¿qué pasa? Normalmente creemos que nosotros tenemos la memoria en la mente, que tenemos la conciencia en la mente, pero cuando has hecho algo repetitivo por N cantidad de veces en la vida, ya la memoria no está en la mente, sino que está en el cuerpo. Si ustedes les ha pasado que van a marcar un número telefónico y se les olvida cómo era el número, pero levantan el teléfono, los dedos tienen la memoria y solo se digitan. ¿Por qué? Porque está. Y lo mismo, el cuerpo tiene muchas memorias de muchas cosas. Yo las voy a poner el ejemplo, hay una mamá que va en el carro con 3 hijos, es capaz de manejar, es capaz de limpiarle la nariz al muchachito, es capaz de ver si hay azules o no hay azules en el celular, es capaz de poner los cambios, porque todo eso lo hace automático. El cuerpo tiene una memoria. Si le preguntas cuántos semáforos pasaste, no sé. ¿Ya pasaste el rojo a verde? No sé. ¿Qué ruta cogiste? No sé.
el cuerpo es todo. Y eso cuando estamos en ese nivel de inconsciencia, cualquier cosa puede pasar porque no estoy haciendo consciente mis hechos, sino que estoy dejando que el cuerpo me lleve a donde el cuerpo toda la vida me ha llevado. Entonces, mientras estemos así, no hay posibilidad de cambio. Ahí es cuando arranca la conciencia de decir, yo tengo que empezar a buscar cómo tener el control de mi vida. Entonces, la memoria está en los dedos. El 5% de la mente consciente va en contra del 95% de lo que funciona como programas automáticos subconscientes. Esos programas automáticos subconscientes son los que están en nuestro cuerpo y los que se disparan automáticamente, quieras o no quieras, porque ya es una reacción que el cuerpo tiene aprendida por muchos años y muchos eventos iguales. Entonces, cuando intentamos recuperar el control, el cuerpo le dice al cerebro, no hagamos esa cama, dejémoslo para mañana. Hoy tengo mucho hambre, mañana arrancamos la dieta. O yo no voy a empezar a llamar a la gente porque es que hoy no estoy de ánimo, mañana arranco. Eso no es que nosotros lo pensemos, es el cuerpo el que se rehúsa a que ustedes propongan un cambio. Entonces hay que empezar a trabajarle cómo vamos a empezar a cambiar. Entonces, la ayuda la tenemos muy cerquita. ¿Qué tenemos que hacer? Que la mente y el cuerpo trabajen juntos. No podemos permitir que el cuerpo desplace la mente, porque cada vez que intentamos cambiar, ese cuerpo va a chocar y no deja que se haga el proceso. Entonces, poner fin a la continuidad química de nuestro estado, de sentirnos culpables, avergonzados, enojados o deprimidos. Con todos esos sentimientos inadecuados, el cuerpo lo que hace es generar unos químicos que son unas drogas internas en el organismo y el cuerpo se va acostumbrando a ese tipo de droga como si fuera una droga de las marihuana, cocaína, pero esos son químicos que se generan dentro del cuerpo y el cuerpo se acostumbra al miedo porque genera ese tipo de químicos, se acostumbra al odio por el tipo de químico que genera. Entonces, ¿cómo se mantiene generando ese tipo de químico? Porque mantenemos las mismas conexiones neuronales que están acostumbradas a hacer todo el trabajo del organismo y para poder lograr desanclar los químicos y las conexiones tenemos que hacer conciencia, tomar la decisión de cambiar y aceptar el reto que implica hacer un cambio en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces, los estados del ser se crean cuando quiero hacer un cambio o cuando empecé a actuar de forma inadecuada. Una experiencia crea una reacción emocional que sientes por un rato. Esa reacción emocional por unas horas estás en un estado de ánimo deprimido, o muy alegre o en éxtasis. Pero cuando pasan esas horas o días a un resentimiento de semanas o meses, ya hace parte de tu temperamento y es más difícil cambiar. Y cuando llevas años con un resentimiento, un odio por alguien, ya eso es un rasgo de personalidad. Aquí es mucho más difícil hacer el cambio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si hacemos conciencia de que estos malestares no pasen un rato y sea capaz de salir de ahí y no quedar en ese malestar, logra cortar aquí el proceso. Mientras que si el proceso es bueno, de sentirme alegre, de sentirme entusiasta, activo, trabajador, ahí sí vale la pena alargarlo a que sea algo permanente y se convierta en tu rasgo de personalidad. Entonces, esas reacciones emocionales las memorizamos. Por eso lo mantenemos en el pasado. Si a esta persona que lleva años de resentimiento, cualquier cosita así de pequeñita le recuerda el resentimiento, vuelve otra vez y se va al pasado y trae todo el malestar de ese día. ¿Qué hace? Dañar el aquí y el ahora, que es el que debemos procurar, o mejor dicho, es la idea de para vivir bien, tener el aquí y el ahora sano completamente. Entonces, en vez de estarnos quedando en esa situación del pasado, es mejor, o en algo del futuro que tenemos, quedarnos anclados en el aquí y el ahora. Como Eckhart Tolle escribió el poder de la hora, porque intentó suicidarse, llegó a un punto de depresión total, que lo que hizo fue hacerle despertar de conciencia. Y él se ha dedicado a transmitir a las personas de que ni el pasado ni el presente existen, solamente ese instante que uno dice, ya, esto es lo que hablamos anterior no está, y lo que yo voy a decirles tampoco ya está todavía. Entonces, no nos podemos obsesionar porque
puede que nunca vaya a pasar o que no se vaya a volver a repetir. Entonces, si vivimos ese ahora, vamos a vivir de la mejor manera. Nuestro cuerpo va a acostumbrarse a disfrutar lo que tenemos en aquí y el ahora, en estar trayendo de atrás, del pasado o del futuro. Y estas emociones de supervivencia son las emociones en las que más se olvida la gente cuando está en el estado automático inconsciente, que son la lujuria, la rivalidad, culpabilidad, vergüenza, miedo, inseguridad, ira, odio, juicios. Son un nivel de vibración muy lento que hace que cuando estamos ahí vamos a atraer de lo mismo. Y ahí es cuando traemos cosas inadecuadas, porque en un nivel de vibración bajo atraemos personas con igual nivel de vibración y atraemos oportunidades negativas de ese mismo nivel. Mientras que si empezamos a vibrar en el amor y más allá del amor, de un éxtasis, ese nivel de vibración alto hace que nunca te vayas a encontrar con los de este nivel de vibración y empiezas a vibrar en un bienestar que ya lo que haces es modelar para los demás un nivel de bienestar, donde va a tener más energía, más materia para los que hay en este nivel bajo y más energía para los que hay en el nivel alto. Entonces nuestras emociones hay que mantenerlas elevadas para tener el bienestar. Y esas son comparaciones de supervivencia y creación que hacen referencia a lo que acabo de decirles, dependiendo de donde ustedes se ubiquen, ese imán atrae lo mismo. Depende de cada uno decidir dónde quiere estar. El lóbulo frontal hace parte del neocórtex, que es el cerebro que en este momento está controlando todo nuestro cerebro, es el que se descubrió que es el que realmente necesitamos empoderar en este momento, porque es el que controla toda nuestra creatividad y de ahí parte todos los cambios que queremos realizar. Si somos capaces de activar ese lóbulo frontal y desactivar los laterales, empezamos a ser creadores de verdad. La toma de conciencia para evitar estados mentales y físicos negativos, ya eso se los digo. Hay que hacer que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa, porque el pensamiento es lo que crea todo lo que queremos o lo que no queremos. Y cuando nos creemos que el pensamiento es creador, lo logramos de verdad. Las redes neurales creadas por el estado de supervivencia dejan de activarse. Dejan de activarse. ¿Cuál es el estado de supervivencia? Es el que tenemos en el cerebro reptil, donde somos primarios y tenemos reacciones inconscientes. Entonces, esos dejan de activarse y la personalidad adicta a enviarle todo el tiempo señales al cuerpo para que produzca hormonas de estrés desaparece. ¿Cómo lo hacemos? Desprendiéndonos de la mente, liberamos esa energía y logramos ese bienestar. Entonces, esto fue un resumen super flash pues, de la vez pasada, pero quedaron claros y aterrizados de dónde estamos. Jimmy. Dios. Vamos a hacerlo. Pero ni déjalo para el final porque estamos a mí. Bueno, entonces vamos a mirar cómo iniciamos el cambio. Esta parte es muy corta para que logremos comenzar al máximo. Acuérdense de apagar los celulares para que no se distraigan. Bueno, entonces vamos a mirar cómo iniciamos el cambio. Papel, ¿le falta a alguien papel para algo que vamos a apuntar? Arranquen la parte de atrás. Entonces vamos a pasar de pensar a actuar. Este es el neocórtex, que es la neocorteza, pues, procesa los conocimientos y luego es la que nos impulsa a vivir lo aprendido. Entonces, esta es la parte más nueva del cerebro. Incorpora nuevas conexiones sinápticas y circuitos. La sinapsis fue lo que vimos, que son la conexión entre neurona y neurona. Cuando activamos esas nuevas conexiones de sinapsis es cuando empezamos a hacer el cambio. Nos conecta con la realidad exterior.
esta parte del cerebro hace que nos demos cuenta de esa realidad externa y cómo nuestra actitud está variando y modificando esa realidad externa como igualadora a lo que yo lleve adentro. Si yo llevo adentro jugo de limón, sale jugo de limón. Si llevo adentro jugo de uvas, sale jugo de uvas. Esa es la realidad porque desde adentro se manifiesta hacia afuera. Las situaciones nuevas nos van a llevar a emociones nuevas. Entonces, cuando a través del pensamiento creo situaciones nuevas, el cerebro límbico, que es este pedacito, produce unas sustancias químicas que recuerdan las experiencias, que es el cerebro emocional. Esas sustancias químicas fueron las que hablamos ahora, que cuando son inadecuadas, la mente se vuelve adicta a la negatividad, al odio, al resentimiento, a la pelea, pero igual en el sentido opuesto nosotros podemos hacer el cambio haciendo que estas sustancias químicas que se generen sean las adecuadas, que sea una serotonina. Y por eso cuando vamos a veces a cursos especiales de hacer cambios muy drásticos, te ponen un olor especial para que tu mente ancle todo lo aprendido a ese olor especial. Te ligan con chocolate, básicamente el chocolate hace que se disparen los niveles de emocionalidad de las personas, entonces es como el efecto de la campana de Bell, ¿cómo se llama? Del perro, sí, el efecto de la campana, que el perro se acostumbra a actuar de diferente forma porque le están dando, el de Pavlov, eso. Ese es el efecto de la campana. Cuando suena la campana, el perro recibe comida. Y al principio, más o menos va entendiendo, pero llega un momento en que cada persona de la campana sale disparado a recibir la comida. Cuando los seres humanos nos hacen un proceso de cambio, se vincula con un chocolate, y el chocolate, cuando tú lo comes, te va a recordar en buenos momentos. ¿Qué se busca con eso? Que nos quedemos recordando esa experiencia y seamos de nosotros. Entonces las emociones le señalan al cuerpo que almacene el episodio químicamente. O sea, no solo recordar, sino que a nivel químico se queda el anclaje y empezamos a encarnar lo que estamos aprendiendo. En este caso, los cambios que voy a decidir hacer. Y ya luego pasamos de pensar y actuar a hacer definitivamente. Entonces, el primer escenario fue pensar, el segundo actuar y ahora vamos a empezar el cómo es realmente ser. Entonces, este es el cerebelo. Allí se almacenan los pensamientos, las actitudes y las conductas habituales. ¿Por qué? Porque la sede es el consciente. Ese es el cerebro reptil, que es el más primario que tenemos. El anterior, se me olvidó decirles que este límbico es el que más desarrollado tiene las ballenas, delfines, que son los mamíferos que nos siguen a nosotros. Nosotros ya pasamos de este cerebro, pero todos los mamíferos que son grandes, que son de mente, pues digamos que con una mente más avanzada, es porque están con este cerebro completamente desarrollado. Y ya en esta sede del subconsciente es donde está el ser. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ha memorizado todo, almacenado todo esto, pero de una forma subconsciente. Entonces, en ese punto, la habilidad en que tú te has centrado siempre es la que vas a obtener. Si has estado hablando de una forma que no quieres, aquí se quedó almacenado. Se llama habilidad porque es lo que tú dominas, pero puede ser adecuado o inadecuado. Y la idea es que si tenemos memorizado ese programa, hace parte de tu ser, de tu yo. Para desmemorizar, o sea, para desprogramar esto, hay que hacer un trabajo. La neocorteza y el cerebro límbico, pues son los dos primeros, te llevan de pensar a actuar. Si te quedas en solo pensar, no logras tus propósitos, a menos que hagas un proceso de actuar. Entonces, ¿qué hacemos? Cada uno es responsable de crear el estado del ser cuando me decido a pasar de uno a otro y de ahí al ser, a convertirme en lo que yo deseo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con los pensamientos y sentimientos elegidos. ¿Quién lo elige? Cada uno de nosotros. Nadie nos enseñó, nos obligó a que actuáramos negativamente. Nadie nos enseñó el sentimiento. Nosotros lo decidimos
de la física cuántica era ese camino: pensar, sentir, actuar. La física cuántica propone pasar de pensar a ser directamente. Pasar de un pensamiento a ser. ¿Cómo? Podemos crear un estado mental que sea exactamente igual al estado real y el cuerpo va a sentir como si hubiera sido una realidad. Les traje un ejemplo que puede que a alguien le moleste, pero pienso que eso jamás se le va a ver en la vida, lo que les voy a decir, porque es de choque. Es cuando tú estás teniendo una fantasía sexual solo y te imaginas todo lo que está pasando. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo genera las hormonas, genera el calor, genera, o sea, en tu imaginación está pasando realmente lo que tú deseas. Y eso que pasa ahí, que siempre se utiliza solamente para una fantasía sexual, es exactamente lo mismo que tenemos que hacer para realizar cualquier cosa que queremos que se materialice. ¿Por qué somos capaces de hacer esto? Porque es algo primario del ser humano. Pero si lo llevamos a cosas no tan primarias, la misma mente puede crear lo que tú desees. ¿Cómo es posible que con un pensamiento tú puedas lograr llegar a un éxtasis total y no estar con nadie, estar solo, sin música, sin nada? Solo es cómo tú te estás tú mismo creando tu mundo interior. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que así como puedes hacer esto, que lo hagas realmente con un simple pensamiento, puedes cambiar la vida entera. Porque tu mente crea una realidad interna y tú la puedes convertir en una realidad que sea también externa. ¿Cómo logramos ese pasar del pensar al ser? A través de la meditación. ¿Por qué? Meditar normalmente la gente lo toma como si fuera un acto de descansar, relajarse, conexión con tu Dios interior, con conexión con tu ser interno, vivir otros niveles de conciencia, pero en el budismo, en la India, en toda la parte oriental, meditar es igual a conocer algo, es autoobservarse. Básicamente eso significa meditación, que en cada parte le da un uso diferente y una concepción diferente, pero meditar es autoobservarnos. Entonces, cuando nos damos cuenta de los aspectos inconscientes de lo que yo soy, que vamos a hablar ahora del antiguo yo, y nos damos cuenta dónde reside, está en el subconsciente, porque ese antiguo yo son todas las acciones, pensamientos y emociones que llevas guardadas por muchos años y que las das por hecho de que solamente ese soy yo, así soy yo y yo no voy a cambiar, o yo me siento bien así, pero hasta que llega el momento en que hay algún puntico que te hace hacer conciencia y te hace querer cambiar. Entonces, en ese momento iniciamos un proceso de cambiar todo lo que no nos gusta de nosotros. ¿Qué hacemos? Planear una nueva línea de acción relacionada con este nuevo yo. ¿Qué va a hacer esa nueva línea de acción? Va a crear unas nuevas conexiones neuronales que al principio te va a tocar hacerlo conscientemente, como el tema de pasar del conocimiento, de la ignorancia inconsciente a la ignorancia consciente, conocimiento consciente y conocimiento inconsciente. ¿Todos saben el proceso aquí? No. Tú un día decides, tú estás muy joven, muy sardino y no sabes manejar. Esta es la forma más sencilla de explicar. Tú estás en una ignorancia inconsciente. Cuando llegas a una edad de conciencia y te das cuenta de que te serviría aprender a manejar, tú te das cuenta de que no sabes manejar, porque estás en una ignorancia consciente. Hiciste conciencia de que eres ignorante en el tiempo. ¿Qué haces? Hacer un proceso de aprender, que es lo que vamos a hacer cuando decidimos hacer el cambio. Cuando tú haces el proceso de aprender a manejar, tienes un tutor al lado que te va a enseñar cómo coordinar el clutch, el freno, la tablilla, el retrovisor, la velocidad. Y para tú hacer eso al principio, tú no puedes, nadie te puede inmovilar, porque te desconcentras y te apaga el carro, o te vas por el carro adelante. Estás adquiriendo un conocimiento de manera 100% consciente. Mientras estés consciente, lo logras. Si te sales de la conciencia, te chocas. Hasta que ya has repetido tantas veces el proceso
que ya se vuelve un conocimiento inconsciente, porque hoy en día los que manejan pueden hablarles, oír música, pueden chatear, que no se debería, pueden estar pendientes de los que pasan en otros carros y ya el conocimiento está inconsciente. ¿Por qué? Porque la memoria está en el cuerpo. Pero la idea en este caso es que para hacer este cambio de redes neuronales tenemos que estar tan conscientes como cuando aprendemos a manejar y conscientes de que sea correcto para que lo que se quede anclado sea un nuevo yo que yo quiero tener, pues que cada uno de ustedes quiere. Entonces, meditar es conocerse a sí mismo. Ah, hola. Conocimiento consciente y después conocimiento inconsciente. Meditar es conocerse a sí mismo. ¿Cómo se logra meditar? Las bases más simples. Eliminar los estímulos del mundo exterior. Por eso buscamos un lugar adecuado, un lugar que sea calmado. Si vamos a meditar en grupo, que todo el mundo esté dispuesto a meditar y no que todos estén en silencio, que estén con la energía adecuada. Reducir los estímulos sensoriales, o sea, que no haya música duro, que no haya algo vibrante, sino que sea calmado. Aquietar el cuerpo, que lo aquietamos centrándonos en la respiración. Dejar de centrarnos en el tiempo lineal. El tiempo lineal es el que creemos que pasa 10 minutos, 15 minutos y tenemos el reloj cuadradito. Ese es el tiempo lineal. Pero realmente el tiempo no existe como lineal, es simplemente una herramienta para poder llevar el control con la forma como trabajamos y existimos. Pero el tiempo es circular. Tú puedes entrar a meditar y creer que estuviste 5 minutos meditando y sales y llevas 2 horas ahí. ¿Por qué? Porque nos desanclamos de ese tiempo lineal. En este tipo de meditación vas a advertir lo que estás pensando y sintiendo. Mucha gente cree que meditar es no sentir, no pensar en lucha, y realmente no se logra desconectar. Eso, de todas formas, llega un momento en que haces un cambio de a alfa, que ya dejas de ser consciente de eso, pero... ¿ah? De luchar. Sí, de luchar. Pero básicamente este tipo de meditación, para hacer el cambio, debemos empezar como observadores de nuestro propio interior. Y de esta forma logramos conocer los estados automáticos inconscientes. ¿Cómo? Conocer tus estados automáticos inconscientes. Fíjate que es que aquí se me brincó una cosa. Esto. La meditación, ¿qué hace? Abrir la puerta entre estos dos medios. Entonces, la mente consciente es la lógica y el razonamiento. Esa es la creemos que maneja todo. Y esa mente realmente es un 5%. También podemos tener ahí la creatividad, la fuerza de voluntad de la fe. Pero la mente subconsciente es todo el 95%, que son hábitos y conductas. Entonces, si nos volvemos a lo que me preguntas, esos estados automáticos inconscientes es todo lo que está aquí. ¿Qué está aquí? Todo lo que tú has almacenado desde el día que tu papá y tu mamá te engendraron hasta hoy. De los 0 a los 7 años están todos lo que más te rige en tu personalidad, porque ese niño tiene una mente reactiva, no clasifica, no filtra, sino que guarda y mandatos que se activan cuando llega el momento que se iguala a lo que tú viviste en la niñez y lo vives de adulto, se dispara un mandato que te hace vivir lo que tú programaste, como si estuvieras un guión de una novela. Todo eso está aquí. Y también muchas cosas que te pasan en la vida y son cosas tan fuertes, tan difíciles de superar, que lo que hace la mente es mandarlo inmediatamente para acá para que no se mantenga en la conciencia y te deje vivir. Digamos, una violación, una pérdida de los seres queridos todos de una vez, cosas tan graves que hace la mente, lo guarda en el subconsciente de una vez y no permite que tú lo proceses porque lo olvidas y ni siquiera sabes, ni siquiera te acuerdas, sino que aparentemente se borra, pero está aquí como si fuera el que maneja las marionetas. Entonces, en la meditación, lo que hacemos es, para lograr conocer esos estados automáticos inconscientes, lo que hace la meditación es permitir que se abra un espacio aquí para que empiece a pasar el subconsciente al consciente y tú lo puedas trabajar. ¿Sí me
quedó claro? Esta parte, bueno, se me desconfiguró, pero igual se la voy a explicar. Esos son los estados en que estamos de vigilia. No sé qué pasó, se devolvió algo antes de guardar. Cuando estamos en beta, es el estado de vigilia virtual como estamos hoy. Alfa, cuando empezamos la meditación, entramos a un nivel de vibración porque ya hemos reducido todo lo que hablamos ahora del entorno, de la parte de sensibilización, y las ondas cerebrales se vuelven lentas, o sea, pasan un estado más o menos así. Cuando estamos en beta, que es la vigilia, las ondas cerebrales son en esta forma. Entonces, por eso cuando entramos en alfa empezamos a hacer conciencia del cuerpo para poder bajar el nivel de vibración. Ya Z es la mente consciente despierta del cuerpo medio dormido. No hay velo de consciente e inconsciente. Por eso es ahí donde es ese nivel donde se hacen las regresiones para que el terapeuta tenga acceso al subconsciente. ¿Sí me entienden? ¿Ah? O sea, no hay velo. El velo es este. Esto es un velo que la mente ha creado, es como si fuera un vidrio súper grueso que no te permite ver lo que está aquí. Cuando entramos en meditación, al entrar en alfa, es como si se abriera aquí un espacio y tú como observador pudieras entrar y empezar a ver qué pasa aquí. Y esa es la única forma que hay para que tú puedas sacar eso. O si no, a través de la regresión. Pero la regresión depende de que alguien que esté haciendo la regresión. En cambio, aquí la idea es hacer el proceso consciente. Entonces, el delta son el sueño profundo. Aquí no hay casi actividad consciente y el cuerpo en ese momento se está renovando. Eso es más o menos entre las 11:30 de la noche y las 2 de la mañana. Es el sueño más profundo que tenemos y ahí es cuando se hace toda la renovación celular, el cuerpo se autosana, se hace todo el proceso de bienestar. ¿Qué pasa? La idea es abandonar la adicción al cuerpo, al entorno y al tiempo. Ellos son los tres grandes. Eso es lo que nos mantiene atados a un nivel de conciencia bajito, porque el cuerpo, el entorno y el tiempo no pueden ser el centro de nuestras vidas. El cuerpo simplemente es un vehículo a través del cual venimos a hacer un proceso de crecimiento espiritual. La mente, el entorno, es la parte externa que no nos podemos centrar en él porque nos tenemos que centrar en nuestro interior, que es el que va a generar el entorno adecuado. No centrarnos afuera para meter adentro, porque así no funciona. Funciona que nosotros desde adentro generamos el entorno externo. Y el tiempo, lo que hablábamos ahora, el tiempo como nosotros no lo enseñaron, no existe. El tiempo es circular, depende del estado de vibración en que estemos, lo sentimos o no. En el estado de vibración beta, que es tan supremamente elevado, es el estado que requiere el tiempo lineal para poder organizar tu día. Pero cuando entras en otros niveles, el tiempo no se siente. Tú puedes vivir el equivalente a un día en 2 horas. ¿Listo? Entonces, si abandonamos a estos tres grandes, volvemos a tener el control sobre nuestros pensamientos y sentimientos diariamente y salimos del estrés. ¿Por qué nos estresamos? Porque estamos pendientes de lo que está pasando afuera. Y decimos, es que yo no tengo control, si se sube el dólar, si se baja el dólar, no tengo control del gobierno. Pero una cosa es lo que esté pasando y otra cosa es cómo genero yo el entorno cercano mío. Por más que esté pasando lo que esté pasando, si yo desde adentro estoy generando bienestar, eso va a funcionar. Hoy en día, los zapateros, por ejemplo, les ha ido re mal y están súper quebrados. Conozco 2 empresas que les va demasiado bien. Tienen libertad financiera, 2 mujeres de 35 años trabajando en esa empresa. ¿Por qué? Porque su mente no está metida en lo que está pasando afuera, sino en lo que está pasando adentro. Y ellos han generado que hasta de otros países miren su empresa y logren hacer lo que ninguna otra empresa gigante aquí está haciendo. Es una empresa pequeña, pero que lograron salirse del entorno. Porque esa es la disculpa perfecta, porque no me va bien, porque es que el dólar así, entonces yo creo que la el dólar es porque este presidente que tenemos esto, entonces
¿Qué horas tenemos? 11:04. Creo que le voy a mandar la meditación. Le voy a dar todas las indicaciones y apaga. Dura 24 minutos, amiga. ¿Quién tiene que irse? ¿Quién tiene que irse? Bueno, entonces voy a coger el reloj, porque si me toca. Ay, qué lindo. Hola. No, el Z es solamente cuando estás profundamente dormido. Para meditación entramos en alfa. A ver, estoy diciendo que para que me delta es profundamente dormidos. Z es ni despierto ni dormido, es para hacer las regresiones. Igual en hipnosis, pues, igual tú puedes en una meditación llegar a eso, pero normalmente en una meditación llega a alfa. Y más esta que es dirigida. ¿Listo? ¿Cómo? Ya vamos. Vamos a poner cada uno el papel y el lápiz, que el papel y el lápiz que vamos a hacer. Vamos a hacer una reflexión corta para poder anotar. Entonces, vamos a dedicar un momentito a hacer, yo voy a leer y cada cual va a decidir qué va a trabajar en esta meditación. ¿Listo? Sí. ¿Cómo así que? Ya te digo. Desde que ella leo se supone que Ya está muy bien. Vamos a dedicar unos momentos para hacer las preguntas. Estas preguntas se las voy a hacer con la idea de que ustedes van a decidir en esta meditación con qué van a iniciar a hacer el cambio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué clase de persona has estado siendo? Les voy a hacer todas las preguntas y luego cada uno me dice decidir qué repetir. ¿Qué clase de persona aparento ser ante el mundo? ¿Cómo es un aspecto de mi vacío? Mi vacío es la diferencia entre quién soy y quién aparento ser. Ese es mi vacío. ¿Qué clase de persona soy por dentro? ¿Cómo es el otro aspecto de mi vacío? O sea, hay un vacío externo y un vacío interno, que es la diferencia entre los dos. Entonces, ¿cómo aparento ante los demás ser? ¿Y quién soy yo realmente internamente? ¿Qué quiere decir? Que te estás convirtiendo en tu propio observador para poder con esa decisión crear el cambio que desees. Siento cada día alguna sensación con la que incluso lucho a diario, es decir, respóndanlo, o sea, respondan en ese papel porque esa es la base de la meditación. ¿Cómo me describirían mis amigos íntimos y mi familia? ¿Hay algo de mí que oculte a los demás? ¿Qué parte de mi personalidad tengo que trabajar para mejorarla? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mí? ¿Vuelvo a leer? Ya todos tenemos claro. Bueno, ¿qué clase de persona he estado siendo? ¿Qué clase de persona aparento ser ante el mundo? ¿Cómo es un aspecto de mi vacío? O sea, ¿qué aparento yo ser por los demás? Y por dentro digo, ojalá yo fuera lo que estoy aparentando, que de verdad yo tuviera esa cualidad que yo estoy mostrando que me falta trabajar. ¿Qué clase de persona soy por dentro? ¿Cómo es ese otro aspecto de mi vacío? ¿Qué tengo adentro que no
soy capaz de mostrar afuera y que realmente vale la pena. Siento cada día alguna sensación con la que incluso lucho a diario, o sea, que siento adentro de malestar entre lo que soy y no muestro y lo que muestro y no soy. ¿Cómo me describirían las personas y los amigos cercanos? ¿Cómo creo yo que me describirían? Porque una cosa es lo que yo muestro y otra cosa es lo que las otras personas interpretan. ¿Qué parte de mi personalidad tengo que trabajar para mejorarla? Entonces, por ejemplo, algo muy común entre, yo diría que un 90% de las personas tienen para mejorar el miedo. Esta sociedad tiene miedo a todo. Todo el tiempo tenemos miedo que nos llamen del banco, que nos llamen del colegio, que les pase algo a los niños, que me choquen, que pierda mi trabajo, que pierda el capital que tengo. O sea, hay una constante, es el miedo a perder lo que tengo. Y eso no es una cualidad, eso es un imán que atrae a que se vuelva real lo que tengo. ¿Y qué es lo que quiero cambiar de mí? Entonces, tienen ya la respuesta, porque la meditación va a haber una parte, esta meditación es guiada, y va a haber una parte donde van a recordar esto que eligieron de acá. Ejemplos de emociones de supervivencia. O sea, estas son las emociones que te vas a preguntar en la meditación. ¿Qué emoción de estas estoy sintiendo? ¿Qué significa que sea supervivencia? Que son primarias, que son las que ese cerebro reptil utilizaba desde el paleolítico para huir o enfrentar. Nosotros las aplicamos ahora, no la supervivencia real de vida o muerte de esa época, sino para nuestro día a día. Entonces, inseguridad, vergüenza, tristeza, odio, ansiedad, aversión, juicios, arrepentimiento, envidia, victimismo, sufrimiento, ira, preocupación, frustración, resentimiento, culpabilidad, miedo, baja autoestima, depresión, avidez y carencia. Entonces cada uno identifique. ¿Vuelvo a leer? Ya tienen esto. Entonces, cada uno va a observar la sensación que esa emoción negativa produce en su cuerpo. Volvamos al ejemplo del miedo. Si mi sensación es el miedo, cuando siento miedo, ¿qué siento en mi cuerpo? Un gran porcentaje de las personas sienten un vacío en la boca del estómago, que es lo que el miedo hace, que este es el chakra del poder, el plexo solar, entonces alberga el masculino de todo ese poder, la seguridad. Cuando el miedo me ataca, lo que ataca es el poder que tengo yo acá. Entonces, ese es un ejemplo, ya cada uno lo identifica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Observarnos. En la meditación van a darse cuenta. El estado mental asociado a la emoción. Entonces, cuando tú sientes esa emoción, ¿en qué estado mental te pones? De estrés, de agresión, de defensa, de ataque. Entonces, cuando siento ese miedo, decido atacar, o decido correr, o decido meterme en un hueco. Cada uno solamente lo sabe. Y una parte muy importante es hacer el reconocimiento de que mi verdadero yo no es el que muestra a los demás. Y eso no es ni pecado ni es problema, simplemente es. ¿Qué ha pasado? Que la sociedad, la religión o la espiritualidad, no sé eso, las religiones, no importa qué religión sea, nos han creado un compromiso de que tenemos que ser perfectos. Nuestros padres, desde el colegio, los padres, cuando vamos a los eventos religiosos, hay una amenaza de que si no eres perfecto, si no cumples con todo bien, cuando tú te mueras va a haber un juicio final, vas a pagar por eso. O sea, cada persona tiene un entorno de lo que le ha tocado vivir. Y realmente Dios o la divinidad, como quieren que cada uno la viva, es un ser de luz, es solo amor y no va a tener ni castigo, ni enjuiciamientos, ni manipulación, ni abandono emocional, porque ese Dios que creamos de niños, basados en lo que nos decían los papás, los profesores, o el sacerdote, o la persona que dirigía la religión,
No importa ellos qué dijeron, sino cómo tú lo tomaste para ti. Entonces, que hagas conciencia de que no hay acusaciones, no hay chantaje afectivo, no hay rechazo, no hay desamor. O sea, nadie te va a dar de querer porque tú tengas un defecto, todos tenemos defectos. Pero ese niño que habita en nosotros piensa, si yo me muestro como soy, me van a dejar de querer. Si yo me muestro como soy, me van a rechazar. Si yo me muestro como soy, me van a culpar. Y eso nunca va a pasar. Entonces, que en la meditación haga conciencia de que no importa que cada uno nos veamos como realmente somos, porque ahí es donde empezamos el proceso de cambio. Eso es lo importante. Entonces, la inteligencia innata se puede llamar el chi, la mente divina, el espíritu, el cuanto, la fuerza vital, la mente infinita, el observador, Dios, Jehová, Mahoma, todo, no importa, todo es una energía que nos mueve a todos a la espiritualidad. Las llamas como las llamas debes verla como una fuente ilimitada de poder dentro y alrededor de ti con el que creas a lo largo de la vida. Es la conciencia de la intención y la energía del amor incondicional. Eso es un resumen, o sea, no es que yo vaya, que sea nada religioso, sino realmente esa energía que nos mueve, que cada uno le ha puesto el nombre de Dios, es la que llevamos adentro, la que nos va a permitir hacer el cambio. Entonces vamos a mirar voy a quitar esto porque si no ustedes se van a quedar en lo visual. Bueno, vamos a soltar lo que tenemos en la mano. Voy a empezar poniéndolos en la tónica de meditación y enseguida les pongo la meditación y cada cual la va a vivir. ¿Listo?